Salmo 37, leyendo todo el Salmo. Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera el íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los impíos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Amén. Damos gracias a Dios por este salmo que es parte de su perfecta palabra para nosotros. Vamos a orar. Muchas gracias damos a nuestro Dios por la oportunidad de escuchar otra vez tu palabra predicada. Te pedimos, Señor, que escuchemos tu voz por medio de la palabra escrita y no la voz del hombre. Te pedimos que nos enseñes, que nos confrontes, que nos animes con tu palabra, Señor, para que podamos obedecerte, para que podamos estar fortalecidos para vivir en este mundo como hijos de luz. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.
¿Preferirías ser un justo o un impío? ¿Qué preferías? Obviamente, sabemos la respuesta correcta. Y en verdad, nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios y comprados por la sangre de Cristo, no podemos imaginar vivir otra vez como antes, ¿verdad? No podemos imaginar otra vez vivir como impíos y como enemigos de Dios. Ya somos sus hijos adoptados, amamos a nuestro Padre, anhelamos estar con Él para siempre. Entonces, sin ninguna duda en nuestros corazones, la verdad es que queremos ser justos. Pero mi pregunta está enfocada más en ayudarnos a pensar en la tentación que enfrentamos en nuestro día a día. La tentación que viene debido a la aparente contradicción entre ser un hijo de Dios y no tener nada, y ser un impío que rechaza a Dios y parecer tener todo. Parece que los malignos, los enemigos de Dios, prosperan, viven en comodidad, no pasan por tantos sufrimientos como nosotros, los hijos de Dios. Es lo que nos tienta. Es la razón por la pregunta, si preferimos ser un justo o un impío. Porque aunque sabemos intelectualmente la realidad de que los impíos están bajo la ira de Dios y su condenación, aunque sabemos que los enemigos de Dios serán destruidos, así no parece en la vida real. A veces podemos tener pensamientos de que sería mucho mejor y más fácil no ser un cristiano, sino estar en el mundo y vivir como el mundo y no sufrir tanto. Los malos parecen tener todo lo que quieren. Tienen buenos trabajos, dinero, casas, coches. Parecen vivir sin tantos problemas que nosotros. Y por eso yo creo que cada cristiano pasa por el momento en su vida, o tal vez lucha más constantemente con la tentación, de si realmente vale la pena vivir como cristiano en este mundo o no. Otra vez digo, por supuesto, entendemos que claro que vale la pena ser un cristiano, eso sabemos, pero la duda está. La tentación surge en nuestras vidas cuando vemos a los que rechazan a Dios viviendo en prosperidad y comodidad, mientras los hijos de Dios sufrimos y no tenemos tanto. Vemos aquí en ese Salmo 37 que esta tentación, esta duda, es muy antigua. Existía también como tentación para los hijos de Dios hace miles de años. Aquí David nos ayuda mucho en ese salmo porque él reconoce la tentación. Nos muestra que sí existe, pero también nos exhorta a no ceder a ella. Nos muestra muchos contrastes entre el justo, el impío, lo que sucede con cada uno, cómo Dios trata con cada uno, no solamente de manera temporal, sino también de manera eterna. Ahora ustedes se dan cuenta de que este tema de los impíos, este tema de los enemigos de Dios, ha sido un tema constante en esos salmos, esos últimos salmos. Ese es el tercer salmo consecutivo que se enfoca en alguna manera en los enemigos de Dios. Recuerden el Salmo 35, ya vimos que es válido orar por la destrucción de los enemigos de Dios, si es que Él no quiere salvarlos primero, para proteger a su pueblo y para honrar su nombre. Es un salmo imprecatorio que se enfoca mucho en cómo debemos tratar con los enemigos de Dios. En el Salmo 36 vimos otra descripción de los enemigos de Dios, pues se enfoca más en los atributos de Dios. Aquí en el Salmo 37 tenemos una descripción mucho más amplia de la situación. Una descripción amplia de los enemigos de Dios y cómo Dios trata con ellos, en contraste con cómo trata con su pueblo. Entonces, este salmo nos ayuda mucho. Nos ayuda a ver que cualquier prosperidad de los impíos es temporal y no vale la pena. Porque aunque tengan todo aquí, van a perecer para siempre. Mientras el justo puede sufrir aquí y pasar por muchas tribulaciones, pero tiene a Dios y va a vivir con Él para siempre. Y el Salmo no solamente nos va a dar descripciones, sino también exhortaciones. Nos va a decir cómo vivir.
Entonces, Salmo 37 nos enseña a no irritarnos por la aparente prosperidad y comodidad de los impíos, sino confiar en Dios y esperar en Él. Los impíos parecen vivir en prosperidad, pero Dios los destruye mientras protege a su pueblo. Por eso, el cristiano puede confiar y esperar en su Dios. Empezamos en versículos 1 y 2 con la afirmación del problema, de la tentación, que es el tema de este salmo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esa es la tentación. Ahora, impacientarse tal vez no comunica muy bien la palabra aquí en el original. Es una palabra que se refiere a la ira. En otros pasajes, esta misma palabra se traduce como enojo o encenderse el furor. En ese mismo salmo, en versículos 7-8, se traduce la misma palabra como no te alteres y no te excites. Misma palabra. Otra versión de la Biblia dice no te irrites. Entonces es una palabra fuerte en el original. No se refiere a una simple molestia. Eso nos pasa a veces. Se refiere a llegar al punto cuando en verdad estamos enojados, irritados, hasta que se encienda nuestro furor de que los incrédulos están bien y tienen todo, y yo estoy aquí frustrado y con nada en mi vida cristiana. Estoy molesto, estoy enojado, estoy irritado con Dios. Esa es la tentación. Y no sucede, ¿verdad? Que seamos honestos. No sucede. Aquí en el Salmo David no explica mucho detalle esta frustración, porque creo que se supone que todos entienden. Todos han pasado por eso. Nos dice en el versículo 16, habla de las riquezas de los pecadores. Y en el versículo 35, que es la referencia más clara, versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. David dijo que vio al impío enaltecido, aparentemente todo bien, sin preocupaciones, viviendo su prosperidad. Dice que vio que se extendía como laurel verde. Se refiere a un cierto tipo de árbol de Israel en ese tiempo que siempre estaba verde. Ese árbol nunca se secaba. Así parecen los impíos. Siempre bien, sin problemas. Entonces la tentación es ver la prosperidad y la comodidad de los impíos y enojarnos. Estar airados e irritados por lo que vemos. Es el tema con el cual David quiere tratar en el resto de este salmo. Ahora, el salmo no se puede estudiar, no se puede dividir con un bosquejo muy claro. Pero lo que vemos en todo el salmo es el contraste entre los impíos y los justos. Lo que Dios hace con ellos y cómo nosotros deberíamos vivir. Entonces, veamos primero el contraste entre los impíos y los justos. Es lo que vemos en la mayoría del resto de este salmo. Otra vez vimos el problema aquí, el problema de que se trata el salmo, es que parece que los impíos tienen todo, mientras nosotros los justos sufrimos y no tenemos nada. Pero David desde el principio del salmo quiere enseñarnos que esa perspectiva no es correcta. Así parece. Pero en realidad, con la perspectiva espiritual y eterna, no es así. Por ejemplo, en el versículo 2 leemos que los malignos como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, la hierba crece rápido, ¿verdad? Pero viene el jardinero y la corta y ya no está. El pasto crece, es verde, bonito, pero ahora en la ciudad, cuando es tiempo sin lluvias, ¿qué pasa con el pasto cuando el sol brilla fuertemente? Pues se seca. Así son los impíos. Puede parecer que están bien y creciendo y sin problemas, pero su fin es fijo. Van a perecer y rápidamente. También otros versículos en el Salmo hablan de su fin. Por ejemplo, leemos en la primera parte del versículo 9, los malignos serán destruidos. Versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Ahora, eso no es simplemente que no van a vivir muchos años. A veces la verdad. A veces la consecuencia natural de su pecado es que muere más joven que normal. Pero no siempre.
A veces los impíos viven hasta su vejez en rebeldía en contra de Dios. Entonces, esas descripciones de su fin, de su destrucción, tienen que referirse, ante todo, a su estado eterno. Ellos no van a vivir para siempre, sino van a perecer. Y aún en este mundo no debemos pensar que todo va bien para ellos. Dice el versículo 13, que el Señor se reirá del impío porque ve que viene su día. Podemos pensar a veces también así, en cuanto a alguien. Tal persona sigue en su maldad, ahora está destruyendo este país, pero vendrá su día, un día va a venir su día y va a tener que responder por lo que ha hecho. La diferencia entre nosotros y Dios es que Dios sabe cuándo vendrá su día y qué va a suceder. Nos dice en versículo 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. De todo lo que ha hecho en contra del pueblo de Dios, regresará a él. Versículo 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Aún la descendencia del impío será destruida, conforme al versículo 28. Y finalmente, versículos 36 y 38, hablando del impío, dice, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Versículo 38, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tener envidia de personas así? ¿Cómo podemos a veces querer tener la vida de la persona que va a ser tan completamente destruida por Dios? No simplemente en esta vida, sino también en la vida eterna. Eso no tiene sentido. Cuando somos tentados a vivir como los impíos y querer ser como ellos, la verdad es que no estamos pensando bien. Que pensemos bien conforme a lo que sabemos de la Biblia y de Dios, cuando somos tentados a pensar que sería mejor vivir como el impío. En contraste, podemos ver lo que pasa con los justos. A veces pensamos que no tenemos nada, que sufrimos todo. Pero fíjense en cómo David describe a los hijos de Dios en ese salmo. En primer lugar, en versículo 3. En vez de ser cortados y destruidos como los impíos, dice, los justos habitarán en la tierra. También versículo 11. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vemos el tema repetido en ese salmo, que van a heredar la tierra. La tierra en el antiguo pacto, como aquí en los salmos, era un símbolo de la bendición de Dios y la paz de Dios. Hoy en día no vamos a heredar ninguna tierra física, sino recibimos la bendición y la paz de Dios de otras maneras. Es lo que David quiere comunicar aquí. Los justos serán bendecidos por Dios. Los justos vivirán en paz. Y no solamente aquí, sino la tierra también simboliza, a final de cuentas, el cielo, en donde vamos a ver en toda bendición y paz con Dios para siempre. Entonces, cuando vemos que vamos a heredar la tierra, por favor no piensen en un lugar Morelos que vas a recibir como herencia. Es la bendición de Dios y la paz de Dios aquí, y ante todo es lo que vas a recibir en el cielo para siempre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. De bendiciones aquí, pero también esperanza del futuro. Y eso el incrédulo no tiene. Se puede parecer que está muy bien ahora, muy cómodo ahora, pero todo lo que tiene aquí es todo lo que tiene. No tiene nada porque hay que esperar en el futuro. Por eso leemos en versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y como dije hace algunas semanas en cuanto a otro pasaje, a veces hay versículos en la Biblia que leemos y la verdad es que no los creemos. Eso nos cuesta trabajo. Porque no queremos vivir con poco. Queremos que Dios nos dé todo. O por lo menos más. Aquí dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿No tienes mucho? Está bien. Es mucho mejor tener poco y ser justo, ser salvo por Dios,
que tener muchas cosas y seguir en tus pecados y perecer para siempre. El problema es que a veces tenemos la perspectiva equivocada. Pues yo te pregunto, ¿qué preferías? ¿Tener todo aquí y perecer para siempre? ¿O sufrir aquí y vivir para siempre? Y todos me van a decir, yo quiero vivir para siempre. Pero a veces en nuestro día a día, no. En verdad queremos todo aquí. Que tengamos mucho cuidado con esa tentación y pedimos a Dios su fortaleza para resistir. Porque dice el versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. También en versículos 18 a 20 vemos más contraste entre los justos y los impíos. Dios conoce los días de sus hijos, nuestra herencia es para siempre. No seremos avergonzados en el día malo, porque Él va a proveer para nosotros. Pero el impío perecerá y será consumido, se disipará como el humo. Otra vez, viendo esos contrastes entre el impío y el justo, ¿quién preferías ser? La pregunta del título de este sermón: ¿preferías ser un justo o un impío? La tentación es querer ser como el impío y disfrutar la prosperidad y la comunidad como ellos ahora. Pero por eso David nos da esos contrastes. Todo, literalmente todo para el impío es temporal. ¿En realidad quieres todo aquí y morir para siempre? No tiene sentido. O puedes ser bendecido aquí, aunque no necesariamente de manera material, y después disfrutar la eternidad con Dios. Necesitamos una perspectiva más espiritual, más eterna, más celestial. Y no estar tan enfocados en las cosas de este mundo. Pero aquí en este salmo David no se contenta con simplemente mostrar el problema y darnos los contrastes. Si tenemos dos secciones de versículos clave que nos enseñan específicamente cómo deberíamos vivir. Cómo vivir frente a este problema o a esta tentación. Lo vemos primero en versículos 3 a 8. Aquí tenemos varios imperativos diciéndonos lo que deberíamos hacer en vez de impacientarnos por los malos. Recuerden que así empieza el salmo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y después nos dice por qué. Los impíos serán destruidos, mientras los justos serán preservados y bendecidos. Pero fíjense que en este salmo no solamente tenemos el mandato negativo. David no dice simplemente, no hagas esto. Eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Si yo te digo, no se irriten más por los impíos, no se impacienten por ellos. Cálmense, tranquílense. Eso no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, primero es la parte, no hagas esto. ¿Por qué? Porque van a ser destruidos ellos y los justos van a ser preservados. Pero este salmo nos da algo completo. Es decir, el salmo no simplemente dice, no hagas esto, deje de pensar en los impíos. La exhortación completa del Salmo 37 es esta. Deja de pensar en la prosperidad de los impíos, porque su fin es la destrucción eterna. En vez de hacer esto, actúa así. Vamos a ver aquí en estos versículos. Primero, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, no solamente no se impacienten, sino confíen. El mandamiento de Dios es que confiemos en Él. Porque Dios sabe muy bien que somos tentados. Dios sabe muy bien que nosotros fácilmente nos enojamos, nos frustramos cuando vemos la aparente injusticia de la prosperidad y comunidad de los impíos. Y la respuesta de Dios es, confía. Confía en Jehová. No confíes en lo que ves. Tu propia perspectiva humana es falible, puede errar. No confíes en lo que ves. No confíes en cómo piensas. No confíes en tu propia perspectiva de cómo es la vida de otra persona. Lo que nos pasa, ¿verdad? Me encantaría tener la vida de él o de ella. Y tú no tienes ninguna idea cómo es su vida. Dios dice, no confías en tu propia perspectiva, confía en Dios. No confíes en las cosas materiales, esas cosas que los impíos parecen tener en abundancia. Confía en Dios, porque solamente Él es confiable y fiel. Y dice, haz el bien.
¿Por qué dice eso? Porque una confianza verdadera en Dios no es simplemente cuestión de palabras, sino de acción. Tú muestras a Dios que estás confiando en Él, haciendo el bien. A pesar de que parece no siempre te vale la pena. Es decir, tú muestras que confías en Dios, haciendo el bien, aun cuando parece que ser honesto en tu trabajo significa que otros reciben un ascenso antes que tú. Confías en Jehová haciendo el bien, aun cuando no parece ser para tu ventaja. Haz el bien y así mostrarás a Dios que realmente confías en Él, en vez de en tu perspectiva humana que muchas veces está equivocada. El segundo imperativo se encuentra en el versículo 4. Delétate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En vez de tener envidia de los impíos por sus cosas materiales y temporales, en vez de tener envidia de sus deleites mundanos, delétate en Dios. La razón por la cual tenemos envidia de la prosperidad de los impíos es porque todavía buscamos encontrar nuestros deleites en las cosas del mundo y no en Dios. Es la única razón por la cual tenemos envidia de los impíos. Porque no entendemos las delicias que se encuentran en Dios y vamos buscando cosas que ni se acercan a lo que es Dios para nosotros. Si tú luchas con eso, te irritas por lo que ves en otros, te quejas de lo que no tienes, es porque no has aprendido a deleitarte en Dios. Tú todavía piensas que vas a encontrar tu contentamiento, satisfacción y deleites en las cosas del mundo. Ese es el problema. Pero cuando nos deleitamos en Dios, en vez de en el mundo, dice que nos concederá las peticiones de nuestros corazones. Él nos dará lo que pedimos conforme a su voluntad. ¿Cómo puede prometer eso? No está prometiendo darnos cualquier cosa que queramos. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestros deseos se convierten en sus deseos. Y por eso los recibimos. Cuando nos deleitamos en Dios, vamos a desear lo que Él desea y por eso vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y así no vamos a enojarnos ni irritarnos por las cosas que tienen los impíos, porque seremos satisfechos completamente en los deleites con los cuales Dios nos llena. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Está relacionado con el versículo 3, por supuesto. Cuando confiamos en Dios podemos encomendar nuestro camino a Él y no preocuparnos por lo que sigue, por lo que viene en el camino. Él hará lo bueno, lo perfecto, lo mejor para nosotros. Los impíos no. Los impíos no pueden tener su confianza. Los impíos no pueden encomendar su camino a Dios. Porque los impíos intenten controlar todo en su vida. Nosotros reconocemos que no podemos controlar nada. Y por eso encomendamos todo a Dios. Dios, yo no sé qué hacer. Tú sí, hazlo. Eso requiere un cierto tipo de confianza. Conocerle, confiar en Él para poder encomendar nuestro camino a Él. Y lo que Él hará, versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Nos va a defender ante las acusaciones de los impíos. La luz, la verdad va a salir a la luz. Hay dos exhortaciones más en esta sección. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Aquí guardar silencio no simplemente callarte. Habla aquí de no enojarnos, no irritarnos, no impacientarnos, como ya hemos visto. No debemos alterarnos viendo la prosperidad del hombre que hace maldades, sino esperar. Y es esperar con paciencia, sabiendo que Dios en su tiempo hará lo correcto. Versículo 8 dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Deja a un lado tu molestia, tu enojo, tu irritación cuando ves a aquel que hace lo malo recibir lo que tú quieres. Es la tentación. La tentación es vivir como ellos porque parece que tienen todo. Dice, no te alteres, no te excites. La misma palabra con el versículo 1, no te impacientes. ¿Por qué? Dice el versículo 9,
Los malignos serán destruidos, pero los que esperan de Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, fíjense que aquí no solamente nos dice, dejen de irritarse, no hagan eso. Dice, confíen, deleítense en Él, esperen, guarden silencio. Así debemos vivir, aún viendo toda la maldad, aún viendo toda la prosperidad de los impíos. No es solamente dejar de quejarnos, somos llamados a tomar la acción y vivir de manera diferente. Pero la pregunta tal vez es, ok, eso parece muy bien, muy espiritual, pero ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo confiar, deleitarme, esperar en Dios así? La última sección de versículos clave nos ayuda con eso, versículos 23 a 28. Empecemos con versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El problema cuando nos quejamos, el problema cuando nos enojamos porque no tenemos lo que queremos tener, no tenemos lo que tienen los impíos. El problema es que en realidad estamos diciendo que Dios se ha equivocado en cuanto a nuestro camino. No decimos esas palabras porque sabemos que no son correctas, pero esa es la verdad. Cada vez que nos quejamos y nos irritamos y nos enojamos viendo lo que los impíos tienen, lo que yo no tengo, estamos diciendo, Dios, te has equivocado con mi camino. Yo lo haría mucho mejor, tú te has equivocado. Pero no, y sabemos que no. Sabemos que no hay nada mejor que cuando Dios ordena nuestros pasos. ¿Por qué? Porque Él sabe el futuro, nosotros no. Él ha decretado el futuro. Y por eso Él es la persona para guiarnos en nuestro camino. Y aun cuando el hombre se cae, y aquí no se refiere a caer en pecado, sino caer en una prueba, en dificultad. El justo cae, pero no quedará postrado, no quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Dios siempre está para levantarle y seguir con Él. Y por eso podemos confiar en Él. El mandamiento es, confía en Dios, deleítate en Dios, espera en Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque Dios ordena tus pasos, aun cuando te caes, Él te levanta y te ayuda a seguir adelante. Por eso puedes confiar, deleitarte y esperar en Él. Versículos 25 y 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aquí David da su testimonio personal en cuanto a por qué podemos confiar en Dios, deleitarnos en Él y no enojarnos cuando vemos la prosperidad en los impíos. David dice, Dios no es deudor de sus hijos. David está escribiendo en su vejez y dice que nunca había visto al justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, esta era la experiencia de David. Él no había visto esto. Y tomando en cuenta la situación en la nación étnica de Israel, tiene sentido, porque Dios había establecido leyes en ese país para que no hubiera mendigos entre su pueblo, para que su pueblo no tuviera tanta falta. Es lo que David había visto, pero no es una garantía de que el cristiano nunca va a tener necesidad ni vivir en escasez. Lo que vemos aquí es lo que vemos mucho también en los proverbios. Es un principio general, pero no es una garantía en cada situación. Pero aún como principio general, nosotros lo hemos visto en nuestras vidas. Dios siempre provee lo que necesitamos. Y tú y yo hemos probado esto una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Ok, no tienes todo lo que quieres, pero tienes. Y cada vez que hay necesidad, Dios provee. Entonces, tal vez te da frijoles y no una carne asada, pero te da. Debemos recordar eso. Dios no va a desamparar a los suyos nunca. Y finalmente versículos 27 y 28 dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre.
Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Porque apenas vimos, Dios va a estar con nosotros. Dios no va a desampararnos, no puede. No tengas envidia de los impíos. No cedas la tentación de ser como ellos. Apártate del mal, haz el bien. Dios es justo, no te va a desamparar, sino que te guarda y tu descendencia para siempre. En resumen, leemos versículo 34. Esperen de Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Los malos parecen tener todo, como ya vimos en versículo 35. Pero en realidad no tienen nada y van a perecer. Pero el íntegro, el justo, dice el versículo 37, dice que hay un final dichoso para el hombre de paz. Ahora las cosas pueden ser difíciles. Ahora los impíos parecen tener todo y somos tentados a ser como ellos. Pero nuestro final es diferente que el final de ellos. Vamos a vivir para siempre con Dios, mientras los transgresores serán destruidos y aún su posteridad extinguida. Entonces, no queremos ser como ellos. Nuestra confianza está en Jehová. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Entonces, hermanos, todos ustedes tienen familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, que no conocen a Dios, que no van a la iglesia. No les interesan para nada las cosas de Dios, ¿verdad? Y muchas veces parece que ellos tienen todo lo que quieren. No tienen problemas. Ganan más, tienen más, no están en necesidad constante como nosotros. ¿Cómo te sientes a veces cuando ves sus vidas? ¿Irritado? ¿Molesto? ¿Enojado? Yo me imagino que normalmente estamos bien. Normalmente pensamos bien, pensamos bíblicamente, reconocemos su fin, entendemos que ellos en realidad no están bien. Normalmente entendemos, pero hay momentos. Hay momentos cuando nos cuesta más trabajo. Ellos van muchas vacaciones, compran un nuevo coche, tienen el iPhone más nuevo. Los domingos están en sus camas durmiendo. Cuando nosotros salimos a la iglesia, ellos pueden ver los partidos los domingos. A veces eres tentado a ser como ellos. Dejar la iglesia, dejar la cristiandad y vivir como el mundo y ya no tener tantos problemas. No te impacientes a causa de ellos. No te irrites a causa de ellos. No te enojes. Ellos en realidad no están bien, ni ahora, en esta vida, ni después, cuando van a perecer para siempre. Confía en tu Dios. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, hermanos, si tú te deleitas en las cosas de este mundo, siempre vas a estar irritado, porque los impíos siempre van a tener más que tú. Siempre va alguien con más que tú. Si te deleitas en las cosas temporales, te va a costar mucho trabajo estar contento con lo espiritual. Entonces la respuesta es: confía en Dios, deleítate en Él. Especialmente para los jóvenes, para todos, pero pienso que los jóvenes están siendo tentados mucho con eso hoy en día. Es una gran tentación para ustedes querer ser como el mundo, tener lo que mis amigos tienen o lo que otros tienen. Trabajar más y más y más y más, no porque necesitan trabajar tanto, sino porque quieren comprar más cosas. Y después ni dan a Dios en la ofrenda, que es otro problema. Pero el punto es que nunca van a estar satisfechos. Y no solamente para los jóvenes, sino es para todos. Si intentes llenarte y satisfacerte con las cosas del mundo, siempre vas a estar vacío. La única persona que te puede llenar es Dios.
Entonces, alguien aquí que ni conoce a Dios, que no es cristiano, y tú has estado toda tu vida intentando a llenarte y satisfacerte con las cosas del mundo, trabajando, ganando, deleitándote en las cosas del mundo. Te digo que no va a funcionar. No te va a funcionar. Dios es el único que te puede satisfacer. No tus pecados, no las cosas del mundo. Necesitas a Cristo. Necesitas reconocer tu necesidad de alguien fuera de ti, quien puede darte la vida y la salvación de tus pecados. Y hermanos cristianos, encomienden a Jehová su camino. Es lo mismo que dijo Pedro en su carta cuando dice: echa todas tus ansiedades sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. La misma idea. Encomendar nuestro camino es echar nuestra ansiedad. Entonces hoy, esta tarde, echa toda tu molestia, echa todo tu enojo, echa toda tu irritación sobre Dios y confía que Él sabe mejor. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te irrites por la aparente prosperidad de los impíos. Confía en Dios y espera en Él. Amén. Vamos a orar. Ahora, Señor, nos has dado tu palabra. Hemos estudiado lo que tú dices. Ahora necesitamos que tu Espíritu Santo nos fortalezca para ponerlo en práctica. Admitimos, Señor, que nos irritamos muchísimo por lo que vemos en los impíos. Queremos lo que ellos tienen y no pensamos bien. Ayúdanos a tener una perspectiva más espiritual, más eterna. Confiar en ti, deleitarnos en ti, esperar en ti y encomendar a ti nuestro camino, porque tú sabes mucho mejor que nosotros. Ayúdanos a no irritarnos por los impíos, sino enfocarnos solamente en ti. Te pedimos, Señor, por cualquier persona que ha estado en esos años, en toda su vida, intentando llenar su vacío con cosas del mundo y todavía va insatisfecho. Te pedimos, Señor, que hoy pueda darse cuenta de que está buscando un lugar equivocado. Y lo que necesita eres tú. Y la salvación en Cristo para el perdón de sus pecados. Pedimos especialmente, Señor, para nosotros como iglesia, para los jóvenes y los adultos, que nos ayudes a no caer más en esa tentación, sino fortalecernos con tu palabra, confiar en ti y esperar tu voluntad. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.